En la pantalla, parecían inmaculados, vestidos con trajes perfectos, sonrisas de portada y una elegancia que parecía sacada de otro planeta. Los galanes imponentes y las divas inalcanzables conquistaban a todos. Sin embargo, tras bambalinas, la realidad era otra muy distinta. Entre luces, pesados vestuarios y jornadas eternas sin descanso, algunos íconos del cine de oro mexicano tenían fama de oler fatal. Sí, tal como lo escuchas: sudor, mal aliento, ropa sin lavar y perfumes que no disimulaban nada. Técnicos, maquillistas e incluso compañeros de reparto narraban lo que no se veía en pantalla y lo que muchos preferían ignorar. ¿Listo para descubrirlo? Vamos. Pedro Armendáriz era el epítome del galán rudo, voz profunda y mirada que atravesaba el lente. En pantalla, imponente y seguro, pero fuera de cámara, también imponía, aunque no siempre por las razones que imaginabas. Entre susurros en los estudios se comentaba que evitaba el desodorante como si fuera un veneno mortal. Sostenía que esos productos lo afeminaban y prefería mantener su olor natural. El problema era que ese aroma natural no siempre se llevaba bien con el calor sofocante de los reflectores y los espacios cerrados. Actores y actrices que compartieron rodajes con él confesaban que después de horas bajo las luces, acercarse a Pedro era todo un reto de aguante. Era un gran actor, pero para las escenas íntimas había que tener estómago fuerte, decía entre risas un camarógrafo veterano. Para muchos, el charro de México era caballo, sombrero, pistola y un aroma a establo inolvidable. Antonio Aguilar, perfeccionista con cada toma, era todo lo contrario cuando se trataba de su higiene personal durante las grabaciones. Me fascinaba filmar rodeado de caballos, tierra, sol y mucho sudor, contaba un sonidista en entrevistas antiguas. Y así era. Cuando terminaban las escenas, seguía igual, con la ropa empapada y el sombrero pegado a la cabeza. Olía a charro, pero también a corral. No era mala persona, todo lo contrario, pero en cuanto a fragancia, su olor dejaba más huella que sus propias canciones. En el set, su presencia era inconfundible, no solo por su talento, sino por ese aroma tan particular que lo acompañaba a todas partes. Dolores Camarillo, conocida cariñosamente como Fraustita, fue una actriz secundaria que siempre estaba presente en el cine de oro, pero fuera de cámara también se hacía notar por razones distintas. Se decía que usaba la misma ropa de un día para otro sin pasarla por agua o jabón, no por descuido, sino porque el tiempo le jugaba en contra entre el set y el transporte público. Tenía fama de ser extremadamente práctica, quizás demasiado. En escenas exigentes, entre caídas, empujones y bailes, sudaba como si corriera una maratón, y ese sudor impregnaba el vestuario que luego volvía a usar al día siguiente. Para los técnicos era un clásico. Cuando sabían que venía una escena con Fraustita, abrían las ventanas antes de que llegara para intentar ventilar el ambiente. Chachita, la niña símbolo del cine de oro, era tierna, dramática, y siempre se la veía llorando en escena. Lo que pocos sabían es que llegaba al set directamente desde la escuela y muchas veces sin tiempo para ducharse. Durante los años más intensos de su carrera, filmaba casi sin descanso, de lunes a domingo, con jornadas que habrían agotado a cualquier adulto. Llegaba al foro sudada, con el uniforme escolar guardado en una bolsa y apenas tiempo para maquillaje. El aroma a niña, fresco y auténtico, formaba parte de su esencia. Los vestuaristas sabían que no podían exigirle más. Chachita era una estrella infantil con un ritmo inhumano, pero ese olor a sol era tan genuino como las lágrimas que derramaba frente a la cámara. Luis Aguilar era el charro relajado, sin ego ni poses de galán rígido. Amable, campechano y, según se contaba en los camerinos, poco amigo del jabón. Se decía que no era fan de la ducha diaria porque creía que el cuerpo también necesitaba conservar su olor natural. Podía repetir la ropa interior como si fuera su uniforme de batalla. Para él, el set era su hogar,
y en casa uno se siente cómodo, aunque el aroma sea cuestionable. Era tan despreocupado que cuando los vestuaristas le ofrecían ropa limpia para ciertas escenas, respondía: «Está bien la que traigo, solo dale una sacudida». Y esa sacudida no siempre era suficiente para disipar la nube que lo acompañaba. Luis tenía ese encanto especial, pero quien se le acercaba demasiado sabía que el olor era parte de su personaje. ¿Te imaginas compartir un camerino con él? Los humoristas que parecían haber nacido dentro del estudio, siempre presentes, siempre accesibles, siempre con el mismo atuendo. Literalmente poseía un humor explosivo y una risa contagiosa, pero su rutina de aseo personal era todo menos profesional. Usaba el mismo vestuario por días, a veces semanas, y se lo quitaban casi por la fuerza, cuando ni siquiera el polvo de arroz del maquillaje podía con él. El traje que tanto lo definía era casi parte de su piel. Y el aliento, bueno, ese era otro asunto. Contaban que antes de pronunciar su primera línea, ya había hecho retroceder a gran parte del equipo técnico. No era por mala intención, sino por descuido. Carlos vivía entre escenarios, cantinas, camerinos improvisados y giras interminables. Y entre tanto trajín, la higiene quedó en segundo plano. Todos la adoraban como abuelita, pero no todos querían estar en su camerino. Sara García fue la matriarca eterna del cine de oro, la abuela regañona, la madre sacrificada, la señora de los valores tradicionales. Y justamente por ser tan tradicional, sus hábitos de limpieza también parecían sacados de otra era. Se decía que evitaba bañarse a diario porque creía que el agua constante debilitaba los huesos. Usaba toallitas con vinagre, alcohol y ungüentos caseros en vez de jabón moderno. Su camerino era reconocible a varios metros, una mezcla de pomada de árnica, eucalipto, alcanfor y nostalgia de farmacia antigua. Quien tenía que maquillarla sabía que el reto no era solo retocar su rostro, sino soportar esa nube medicinal que la envolvía como una niebla pegajosa. Doña Sara era amada por el público, claro, pero en el foro más de uno la prefería con la ventana abierta. Lilia Prado era un escándalo ambulante, la atrevida, la seductora, la que se paseaba por el set como si cada paso formara parte de un número musical. Siempre impecablemente maquillada, ajustada en vestidos que desafiaban los estándares de la época y empapada en perfume. No un perfume ligero, no un aroma sutil, sino perfume en dosis extremas. Lilia tenía la costumbre de bañarse en fragancia antes de cada toma. Pero en los sets de los años 50, con focos gigantes, telas gruesas y poca ventilación, el resultado era una bomba. Su Dormas Chanel número 5 equivalía a guerra química. Lo curioso es que ese olor quedaba impregnado en los camerinos, en los sillones e incluso en el vestuario de otras actrices. Siempre simpático, siempre leal al protagonista, siempre haciendo reír. Pero cuando se apagaban las luces y se cerraban las puertas del estudio, la cosa dejaba de ser tan amable. Fernando Soto Mantequilla tenía fama de ser tan desaliñado como carismático. Repetía vestuario con tanta naturalidad que algunos decían que su camisa tenía más horas de rodaje que él, y lo del baño diario era más bien semanal o solo cuando tocaba. Durante las jornadas largas de filmación, el sudor se le acumulaba como si fuera parte del personaje, y el maquillaje no bastaba para cubrirlo todo. Entre toma y toma, nadie quería ocupar su asiento ni usar su toalla. Glamour, elegancia, altivez. María Félix era el paquete completo, al menos en pantalla. Pero lo que muchos desconocían es que su concepto de sofisticación era muy distinto al de las revistas. Detestaba los perfumes de marca y rechazaba el desodorante. Decía que una mujer debía oler a mujer, no a químicos. Bajo ese principio, usaba aceites naturales que dejaban un aroma fuerte, terroso y penetrante. En escenas al aire libre, con vestidos pesados y maquillaje grueso, el conjunto era explosivo. Algunos aseguraban que su presencia era tan intensa como su personalidad. Literalmente, tenía esa mezcla de sudor perfumado con algo más,
algo que nadie podía definir del todo. Solo sabían que después de grabar con María, necesitaban salir a tomar aire, porque Doña María brillaba, pero también dejaba su esencia impregnada en cada set. Ella era fuego, caderas imparables, ojos fieros, vestuarios imposibles. Ninón Sevilla era la reina del cabaret, la rumbera suprema y también la enemiga declarada del desodorante. No por descuido, sino por convicción. Creía que los productos antitranspirantes bloqueaban su energía sexual y que el cuerpo debía liberar todo lo que sentía. Y vaya que lo liberaba. Bailaba como si el tiempo no existiera, bajo luces ardientes, con trajes diminutos y sin una sola gota de inhibición. Pero cuando terminaba, la realidad olfativa se hacía presente. Quienes bailaban con ella en escena la adoraban, pero cuando el director gritaba corte, muchos daban discretamente un paso atrás. Era pasión. Pura sí, pero también era intensidad en todos los aspectos, y se dice que su fragancia podía despertar pasiones o dejar inconsciente a cualquiera. Eran íconos, dioses de la pantalla, intocables, admirados, pero también humanos con costumbres peculiares, manías ridículas, y sí, con olores que ni la fama lograba ocultar, porque detrás del maquillaje impecable y los trajes de gala había cuerpos sudorosos, vestimentas sin lavar, alientos intensos y esencias auténticas que hacían temblar más de un estudio. ¿Y tú qué prefieres? ¿Un actor aseado pero sin carisma o una leyenda imborrable, aunque huela a camerino? Esa fragancia única que desprendían, una mezcla de esfuerzo, pasión y humanidad, se convirtió en parte del legado del cine mexicano. Cada actor, con sus particularidades, contribuía a que esas películas fueran inolvidables, no solo por su talento, sino por la autenticidad que llevaban consigo, porque al final, el glamour y la perfección son solo la superficie, y detrás de ellas está la realidad cruda, intensa y a veces olorosa, que hizo posible la magia. Y aunque muchos prefieran imaginar a sus estrellas siempre impecables y fragantes, la verdad es que esas imperfecciones las hicieron aún más entrañables. Nos recuerdan que el arte no es perfecto, que la vida real es compleja y que hasta los íconos más grandes tienen su lado humano, con virtudes, defectos y sí, hasta aromas inconfundibles. Esa fragancia tan particular que emanaban, una combinación indescriptible de esfuerzo, pasión y realidad, se convirtió en un sello indeleble dentro del legado del cine nacional. Cada uno de esos actores, con sus características únicas y pequeñas excentricidades, aportaba algo más que solo talento a la pantalla. Aportaban una autenticidad cruda, intensa y, ¿por qué no?, hasta un poco humana, que fue vital para que esas películas se quedaran grabadas en la memoria colectiva. Porque al final del día, el glamour y la perfección solo eran la capa superficial, el envoltorio brillante que ocultaba una verdad más terrenal: cuerpos cansados, rostros sudados, ropa que acumulaba jornadas enteras y aromas naturales que desafiaban cualquier perfume caro. Estas anécdotas y realidades nos revelan que, aunque muchas veces idealizamos a los ídolos, poniéndolos en un pedestal inalcanzable y casi divino, en realidad eran personas con sus manías, sus rutinas poco convencionales, y sí, también con aromas que ni la fama más fulgurante podía disimular. Era como si el olor a humanidad fuera parte intrínseca de su esencia, un sello que los hacía auténticos y, en cierta forma, más cercanos. La dualidad entre la imagen pública y la intimidad tras bambalinas es lo que hace tan fascinante la historia del cine de oro mexicano. Estos mitos de la pantalla grande, con sus trajes impecables, sus sonrisas perfectas y su porte elegante, vivían una realidad muy distinta cuando las cámaras se apagaban y el público se iba. La imagen del galán perfecto, la diva inalcanzable, quedaba a un lado para dar paso a seres humanos con peculiaridades, hábitos poco higiénicos y esa mezcla inconfundible de aromas que, aunque desagradable para algunos, contaba parte de su historia. Además,
Esas imperfecciones olfativas se mezclaban con la atmósfera misma del estudio. Luces incandescentes, vestuarios pesados, largas horas de grabación y un ambiente cerrado que potenciaba cualquier olor. Los estudios se convertían en un microcosmos donde la fama convivía con la realidad más mundana. Y esa combinación era parte del hechizo que lograba transportar al espectador a mundos mágicos, aunque con el trasfondo de una humanidad palpable. Al pensar en estos artistas, es imposible no admirar su entrega y profesionalismo. A pesar de las incomodidades y los olores que acompañaban las jornadas, lograban transmitir emociones, historias y personajes que siguen siendo admirados décadas después. El aroma, aunque invisible en la pantalla, forma parte del relato no contado, del detrás de escenas que pocos conocen, pero que le da vida y cuerpo a la historia del cine mexicano. Y esta realidad nos invita a reflexionar. ¿Qué preferimos? ¿Una estrella impecable y sin alma, o un ícono inolvidable que llevaba consigo no solo un talento excepcional, sino también sus imperfecciones, sus rutinas, sus olores y todo lo que los hacía genuinos? Porque la autenticidad muchas veces supera a la perfección. Un actor puede ser irreprochable en su higiene, pero si le falta esa chispa humana, ese carácter que lo hace único, difícilmente quedará grabado en la memoria del público. Así, las leyendas del cine mexicano no solo nos dejaron grandes películas y personajes inolvidables, sino también una historia humana compleja y rica en detalles. Historias de fragancias intensas, de sudor y esfuerzo, de jornadas agotadoras y de ese aroma a pasión que aún hoy, después de tantas décadas, sigue impregnando cada rincón de los foros, de las salas de cine y de los corazones de quienes aman el séptimo arte nacional. Por eso, cuando veas una película clásica del cine de oro, recuerda que detrás de esa perfección visual hubo una realidad tangible, a veces incómoda, a veces hilarante, pero siempre humana, y que esos olores, esas rutinas imperfectas, fueron parte de la magia que hizo que esas historias trascendieran el tiempo y sigan viviendo en la memoria colectiva. Esa mezcla inconfundible de esencia humana y brillo artístico también marcaba la relación entre colegas, en los pasillos y camerinos. Más de uno intentaba soportar con humor esos olores característicos, a veces tan intensos que parecía que la historia del cine entero se condensaba en una sola bocanada. Pero esa realidad olfativa no restaba mérito a la grandeza de estos íconos, sino que, por el contrario, les otorgaba una dimensión más humana, cercana y real. Las leyendas del cine no solo se enfrentaban a las exigencias creativas o a los altos estándares de producción, también lidiaban con jornadas extenuantes, escasez de comodidades y la constante presión de mantener una imagen impecable. En medio de todo eso, la higiene personal quedaba muchas veces relegada, sacrificada en favor de la magia que se tejía en cada escena, en cada diálogo, en cada gesto que quedaría inmortalizado en celuloide. Los vestuarios, por ejemplo, eran un elemento sagrado, pero también un calvario. Usarlos durante días enteros, a veces sin la oportunidad de lavarlos o cambiarlos, generaba no solo incomodidad, sino también un olor particular que impregnaba cada rincón del estudio. Era como si la esencia misma del personaje se fusionara con el cuerpo del actor y el traje que lo representaba, creando una simbiosis que trascendía lo físico para convertirse en parte del alma de la película. Por otro lado, la relación con los fanáticos también tenía su propio matiz. Mientras muchos admiraban a estas estrellas desde lejos, encantados por su carisma y talento, pocos conocían las pequeñas imperfecciones que los hacían únicos. Y es que detrás de cada sonrisa perfecta había una historia de esfuerzo, sacrificio y humanidad. Esa fragancia particular que muchos percibían como desagradable era en realidad la marca de una pasión desbordante, de noches sin dormir, de escenas repetidas una y otra vez, de un compromiso inquebrantable con el arte. Incluso hoy, al hablar de esos íconos del cine, la fascinación no solo radica en su talento o en su belleza escénica, sino en esa dualidad tan genuina
que los hacía accesibles y entrañables. Porque, en definitiva, no eran dioses intocables, sino personas con virtudes y defectos, con días buenos y malos, con fragancias que contaban historias y que formaban parte de su identidad. Esta realidad nos invita a mirar el arte y la fama desde una perspectiva más amplia, más humana. Nos recuerda que la grandeza no siempre está en la perfección absoluta, sino en la capacidad de brillar a pesar de las imperfecciones, de conectar con el público mostrando no solo el rostro perfecto, sino también la historia completa detrás de cada personaje. Así, la próxima vez que disfrutemos de una película clásica, pensemos en el esfuerzo silencioso, en esas jornadas agotadoras, en los olores que impregnaban el estudio y en todo lo que esos actores dejaron en cada escena, no solo con su talento, sino también con su humanidad palpable. Porque es esa combinación la que ha hecho que su legado perdure y que sigan siendo recordados como leyendas inolvidables del cine mexicano. Además, estas leyendas del cine mexicano tenían una manera única de enfrentar esas pequeñas incomodidades, casi como un ritual que formaba parte del día a día en los sets. Para muchos, el sudor, los olores y la falta de higiene perfecta no eran un problema, sino una prueba más del compromiso con su trabajo. Esa autenticidad, esa entrega total, hacía que sus personajes fueran mucho más creíbles, más vivos, porque detrás de la cámara, lejos del maquillaje y las luces, eran personas reales, con cuerpos cansados, agotados, pero siempre dispuestos a dar lo mejor. La precariedad de las condiciones de filmación en aquella época hacía que la higiene fuera un lujo difícil de mantener. Los camerinos eran a menudo improvisados y poco ventilados. Las jornadas interminables y la cantidad de ropa que debían usar parecía no dar abasto para mantener todo limpio. No era raro que varios días pasaran usando el mismo vestuario, acumulando olores que para los estándares modernos serían intolerables, pero que entonces formaban parte del ambiente normal del foro. Incluso en el trato personal, se notaba cómo esos detalles influían en las relaciones entre compañeros. Había quienes evitaban compartir asiento o toalla con algunos artistas, no por falta de cariño, sino para no tener que enfrentar esas esencias tan particulares que quedaban impregnadas en el ambiente. Pero, aún así, la camaradería y el respeto prevalecían, porque todos sabían que ese sacrificio olfativo era parte del precio a pagar por formar parte de ese mundo mágico que creaban. Y es que no solo era la falta de higiene o los olores lo que marcaba a estas figuras. Sus manías y costumbres también formaban parte del encanto que los hacía únicos. Algunos se negaban a usar ciertos productos por superstición. Otros preferían remedios caseros que, aunque raros, reflejaban su personalidad y la época en la que vivieron. Era un mundo donde la fama no podía ocultar la realidad humana, donde la leyenda y la verdad se entrelazaban en cada escena, en cada gesto, en cada instante capturado en la pantalla. Esta dualidad tan humana que existía en esos íconos nos recuerda que la perfección es una construcción muchas veces inalcanzable y que la verdadera grandeza reside en aceptar y abrazar esas imperfecciones que nos hacen auténticos. La historia del cine mexicano está llena de esas pequeñas imperfecciones que hoy, lejos de ser motivo de vergüenza, se convierten en símbolos de pasión, entrega y humanidad. En resumen, aquellos actores y actrices que parecían haber nacido para estar bajo los reflectores eran, en realidad, personas comunes con rutinas poco convencionales, olores persistentes y hábitos extraños, pero con un talento tan enorme que podía eclipsar cualquier detalle mundano. Su legado va más allá de su aspecto exterior, está en la fuerza de sus personajes, en la emoción que lograron transmitir y en la huella imborrable que dejaron en la memoria colectiva. Una de las cosas más curiosas sobre estos personajes legendarios es cómo sus excentricidades se convertían en parte del folclore del foro. Por ejemplo, se cuenta que Pedro Infante
ícono indiscutible de la época de oro, tenía un ritual antes de cada grabación que involucraba no solo calentar su voz y cuerpo, sino también encender un cigarro, sin importar si eso pudiera afectar su olor o la comodidad de los demás. Para él, ese era su combustible creativo, y aunque el humo invadía los camerinos, nadie se atrevía a cuestionarlo. Su presencia era tan magnética que su aroma, mezcla de tabaco y colonia barata, quedaba impregnado en cada rincón, convirtiéndose casi en un sello personal. Por otro lado, figuras como Dolores del Río mantenían una imagen impecable, pero también tenían sus secretos en cuanto a higiene. Se dice que prefería usar remedios naturales para cuidar su piel y evitar los perfumes fuertes que podían irritar sus sentidos o afectar su delicado equilibrio. Su camerino, lleno de esencias de flores y hierbas, contrastaba con el olor a sudor y maquillaje pesado que dominaba muchos otros espacios. Esto la hacía destacar no solo por su belleza, sino por esa atmósfera especial que la rodeaba, casi como un oasis entre la rutina agitada de filmación. Pero no todo era glamour ni misterio. También había momentos cómicos o incluso dramáticos, causados por esas peculiaridades olfativas. En una ocasión, se relata que durante una filmación, el intenso olor a sudor y colonia mezclada de un actor famoso provocó que varios técnicos y asistentes abandonaran momentáneamente el set buscando aire fresco, retrasando la grabación. Sin embargo, ese actor simplemente encogió los hombros y bromeó diciendo que su esencia era parte de la magia que hacía creíbles sus personajes. Estas historias muestran que el cine de oro no solo brillaba en la pantalla, sino que también estaba lleno de humanidad, imperfección y momentos reales que quedaron ocultos tras las cámaras. A pesar de los olores poco agradables y las costumbres inusuales, el profesionalismo y la pasión de estos artistas nunca se vieron comprometidos. Más bien, esas imperfecciones les daban un toque de autenticidad que el público nunca pudo ver, pero que sin duda ayudó a construir su leyenda. De hecho, hoy en día, esos mismos relatos que podrían parecer incómodos o chocantes, se celebran como parte de la historia viva del cine mexicano. Nos recuerdan que detrás de cada estrella hay una persona con sus virtudes y defectos, con sus manías y sus luchas diarias, que con esfuerzo y amor por su arte lograron transformar simples historias en grandes obras que aún hoy siguen emocionando a generaciones enteras. No se puede dejar de mencionar a Jorge Negrete, el emblemático charro cuya voz y presencia llenaban cada escena, pero que también tenía sus propias peculiaridades. Negrete era famoso por su disciplina rigurosa en el escenario, pero fuera de cámara, su rutina de cuidado personal no siempre era tan meticulosa. Se dice que durante las largas jornadas de grabación, especialmente en locaciones al aire libre bajo el sol ardiente, su sudor impregnaba el traje y dejaba una huella indeleble que ni los mejores maquilladores podían esconder. A pesar de ello, su carisma natural y su porte noble hacían que esos detalles pasaran inadvertidos para el público, aunque entre el equipo de filmación se contaban historias sobre cómo muchos preferían mantener cierta distancia para no verse afectados por el olor intenso. Por otro lado, actores como Silvia Pinal, reconocida no solo por su talento, sino también por su carácter fuerte, tenían una relación compleja con la imagen pública y el cuidado personal. A pesar de estar siempre impecable frente a la cámara, en la intimidad del foro, las horas largas y la presión constante hacían que a veces sus hábitos de higiene fueran un tema de conversación entre el personal técnico. Pero lejos de ser motivo de crítica, estos detalles humanos la acercaban más a quienes trabajaban a su lado, generando una empatía genuina que la hizo querida tanto en la pantalla como detrás de ella. La presencia femenina en el cine de oro, con figuras como Libertad Lamarque o María Félix, mostraba también la diversidad de rituales y cuidados, pero también de extravagancias. María Félix, con su imponente figura y personalidad indomable, mantenía su propio código de belleza y cuidado, evitando productos industriales
para conservar su esencia natural, lo que en ocasiones generaba curiosas anécdotas sobre cómo el fuerte aroma de sus aceites penetraba los camerinos y hasta los pasillos, dejando una huella que algunos describían como